Ahora, la curva superior de coronación puede construirse más abierta o más cerrada que el perfil de la lámina de agua vertiente, ¿no? En este caso, la parte soportada creará una curva de remanso que reducirá la eficacia del desagüe. Entonces, la curva superior de coronación puede construirse más abierta o más cerrada que el perfil de la lámina de agua vertiente. En este caso, la parte soportada creará una curva de remanso que va a reducir la eficacia del desagüe. Ahí podemos ver las características del aliviadero con perfil que se ajusta a la lámina vertiente. Más o menos lo vemos, no se ve tan nítido, ¿ya? Aquí tenemos los dados de disipación, el cuenco amortiguador y el umbral de cierre. Más o menos es de esa forma el aliviadero con perfil que se ajusta a la lámina vertiente, ¿ya? Otro tipo de aliviaderos son los aliviaderos laterales, ¿no? En ellos, el labio del aliviadero está situado aproximadamente en posición paralela o casi paralela al eje de la parte superior del canal de desagüe, ¿ya? La lámina que vierte sobre la coronación del vertedero cae en un canal estrecho, gira aproximadamente 90 grados y continúa por el canal principal. El diseño del canal lateral está relacionado exclusivamente con el comportamiento hidráulico en el tramo de aguas arriba del canal de desagüe y es más o menos independiente del resto de los distintos componentes del aliviadero, ¿no? El caudal de este canal lateral puede ir directamente a un canal abierto, una conducción cerrada o un túnel inclinado, ¿ya? El agua puede llegar al canal por un solo lado. En el caso de estar situado en una ladera escarpada o por los dos y también por el externo final. En el caso de estar situado en una ladera suavemente inclinada, ¿ya? Entonces en ellos, en este tipo de aliviaderos, el labio del aliviadero está situado aproximadamente en posición paralela al eje de la parte superior del canal, ¿no?, de desagüe. La lámina que vierte sobre la coronación del vertedero cae en un canal estrecho que gira aproximadamente 90 grados y continúa por el canal principal. Ahora, el diseño del canal lateral está relacionado con el comportamiento hidráulico en el tramo de aguas arriba del canal de desagüe y es más o menos independiente del resto de los distintos componentes del aliviadero, ¿no? El caudal de este canal lateral puede ir directamente a un canal abierto, una conducción cerrada o un túnel inclinado. El agua puede llegar al canal por un solo lado, en el caso de estar situado en una ladera escarpada, o por los dos, y también por el externo final. En el caso de estar situado, ¿no?, en una ladera suavemente inclinada. Ya, esos son los aliviaderos laterales. Además, las características de desagüe del canal lateral en este tipo de aliviaderos son análogas a las de los vertederos ordinarios y dependen del perfil escogido para su coronación. No obstante, ¿no?, cuando los caudales desaguados son grandes, pueden aparecer diferencias muy notables por restricciones en la capacidad del canal y el vertedero puede llegar a quedar parcialmente sumergido. En este caso, las características del caudal
son controladas por una restricción del canal aguas abajo. Esta restricción puede consistir en un punto en régimen crítico en el canal, en un orificio de control, en un conducto o túnel en carga, ¿ya? Aunque el canal lateral no sea eficiente hidráulicamente ni barato, tienen ventajas que pueden hacerle aconsejable, ¿no?, algunos tipos de aliviaderos. Suele preferirse una solución cuando se desea disponer de un vertedero muy largo y las laderas son muy escarpadas, o cuando el dispositivo de control deba conectarse, ¿ya?, con un canal de desagüe estrecho o con un túnel. El vertedero lateral es la mejor opción. Entonces, además nos indican que las características de desagüe del canal lateral, ¿no?, son análogas a los de los vertederos ordinarios y dependen del perfil escogido para su coronación, ¿ya? No obstante, cuando los caudales desaguados son grandes, pueden aparecer diferencias muy notables por restricciones en la capacidad del canal, ¿no?, y el vertedero puede llegar a quedar parcialmente sumergido. En este caso, las características del caudal son controladas por una restricción del canal aguas abajo. Esta restricción puede consistir en un punto en régimen crítico en el canal, en un orificio de control, en un conducto o túnel en carga, ¿no? Aunque el canal lateral no sea eficiente hidráulicamente ni barato, tienen ventajas que pueden hacerle aconsejable en algunos tipos de aliviaderos. Suele preferirse una solución cuando se desea disponer de un vertedero muy largo y las laderas son muy escarpadas, o cuando el dispositivo de control debe conectarse con un canal de desagüe estrecho o con un túnel. El vertedero lateral es la mejor opción, ¿sí? Podemos ver más o menos en planta cómo debería ser este tipo de aliviadero. Hay además algunas de sus partes. Por acá está el canal lateral, el embalse, la sección de control, el eje de la presa, la estructura de conducción techada, el rápido y el disipador. En planta vemos más o menos. Por acá también vemos un aliviadero en canal lateral, ¿no?, con cuenco amortiguador. Igual vemos algunas partes de este tipo de aliviadero, ¿ya? Tenemos la coronación del aliviadero, el canal, la rápida, los dados de disipación, el cuenco amortiguador, la solera dentada, ¿no? Otro tipo de aliviaderos, ¿ya?, son los aliviaderos en laberinto. La idea detrás de los aliviaderos en laberinto es añadir una longitud de coronación o una anchura dada de aliviadero para necesitar menos altura, ¿no?, de la lámina vertiente para un caudal de vertido determinado. La longitud adicional de coronación se consigue haciendo el vertedero con series de formas trapezoidales o triangulares a lo largo del aliviadero. La coronación consiste en un arco en forma de cuarto de círculo en el borde de aguas arriba y un pequeño biselado en el borde de aguas abajo, ¿ya? Los aliviaderos en laberinto tienen muchas ventajas y aplicaciones, ¿no? Pueden ser utilizados en cualquier lugar en donde se necesite un elemento de desagüe que dependa de las condiciones del lugar. El diseño en laberinto es particularmente beneficioso cuando el vertedero tiene una anchura fijada. La elevación de la superficie del agua está limitada y deben de pasar grandes cantidades de agua, ¿ya?
Entonces la idea detrás de este tipo de aliviaderos es añadir una longitud de coronación o una anchura dada del aliviadero, para necesitar menos altura de la lámina vertiente para un caudal de vertido determinado, ¿no? Ahora, la longitud adicional de coronación se consigue haciendo el vertedero con series de formas trapezoidales o triangulares a lo largo del aliviadero. La coronación consiste en un arco en forma de cuarto de círculo en el borde de aguas arriba y un pequeño biselado en el borde de aguas abajo. Este tipo de aliviaderos tiene muchas ventajas y aplicaciones. Pueden ser utilizados en cualquier lugar en donde se necesite un elemento de desagüe que dependa de las condiciones del lugar. Además, el diseño en laberinto es particularmente beneficioso, ¿no?, cuando el vertedero tiene una anchura fijada. La elevación de la superficie del agua está limitada, ¿no?, y deben de pasar grandes cantidades de agua. El incremento en la longitud del aliviadero por la configuración en laberinto permite el paso de mayor caudal con menos altura de la lámina de agua. Los laberintos son particularmente adecuados para su uso en una presa como aliviadero principal o secundario, ¿ya?, donde se ha incrementado el caudal de diseño y la capacidad de aliviadero existente. También debe ser incrementada. Un aliviadero en laberinto, además, es una excelente alternativa a los métodos tradicionales de añadir otro aliviadero, ¿no? También se han utilizado este tipo de aliviaderos como estructura de control o desvío en canales. Además, la capacidad de almacenamiento puede incrementarse porque la coronación puede situarse, ¿no?, a mayor altura que en un aliviadero recto para el mismo caudal de paso. Entonces, este tipo de aliviaderos son más económicos que las compuertas, ¿no? Ahí podemos ver más o menos cómo son los aliviaderos. Cuando tenemos un fondo plano, por acá va la alimentación. Cuando tenemos un fondo poliédrico y las rampas van aguas arriba, por acá también va la alimentación. Un fondo poliédrico, pero cuando estamos con las rampas a aguas abajo, ¿no? Y por aquí también va la alimentación. Un fondo poliédrico, pero cuando las rampas están aguas arriba y aguas abajo, ¿ya? Por aquí ingresa el agua, ¿no? Entonces tenemos 4 tipos: un fondo plano, un fondo poliédrico y las rampas solo están aguas arriba. En un fondo poliédrico las rampas solo van aguas abajo. En un fondo poliédrico, cuando las rampas están aguas arriba y también aguas abajo. Y ahí lo vemos igual en un aliviadero tipo laberinto, en el embalse de Puentes en Murcia. Ese es un tipo de aliviadero. Ahora nos iremos con un ejemplo de aplicación. Fíjense, en un canal nos dicen de 6.2 metros de ancho, en el tirante normal de 1.1 metros, se instala un vertedero rectangular sin contracciones, y con un borde agudo de 0.8 metros de umbral. Ahora la superficie libre se sobreeleva en 1 metro. Determinar el caudal. Ya. Entonces tenemos las diferentes alturas: 2.10 metros, ¿no?, una altura de 1.3 metros, de 1 metro, 0.3 metros, 0.8 metros, 0.3 metros y por acá 1.10 metros. Todas estas alturas que nos dan por aquí las vamos a utilizar
¿Cómo vamos a calcular ahora ese caudal que nos están pidiendo? Con esta fórmula, el caudal va a ser igual a 0.62 por 2/3 por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, por la longitud, por la altura mayor menos la altura menor, elevado a la 3 medios más 0.62 por la raíz de 2 veces la gravedad, por la longitud, por la altura menor, por la altura mayor menos la altura menor elevado a la medio. Reemplazando los valores. ¿Cuáles valores? Los tenemos por acá. Nos dicen en un canal de 6.2 metros de ancho. Ahí. Entonces nuestra longitud va a ser 6.2 metros. Nos indican la altura mayor, en este caso es 1.3 metros. La altura menor le vamos a denominar, va a ser de 0.3 metros. Esa va a ser mi altura menor. Entonces vamos a ir reemplazando esos valores que nos indican. ¿Ya? La gravedad, que ya lo conocemos, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si hacemos ese cálculo, 0.62 por 2/3 por la raíz de 2 veces la gravedad, es decir, 2 veces 9.81, nos debería dar 11.35, que ustedes lo van a verificar para ver si están atentos o no. ¿Ya? La altura mayor nos da 1.3 metros de dato. La altura menor 0.3 de dato. Elevado a la 3 medios. ¿Ya? Todo este cálculo, es decir, 0.62 por la raíz de 2 veces 9.81 por la longitud, que en este caso es 6.2, por la altura menor, que en este caso es 0.3, ¿no? Todo este cálculo de acá nos debería dar 5.11, ¿ya? La altura mayor es 1.3, la altura menor 0.3, ¿no? Todo elevado a la 1 medio. Haciendo cálculos finales directamente, el caudal nos da 16.46 metros cúbicos por segundo. Después de haber hallado lo que es el caudal, reemplazando los datos anteriores, también podemos calcular la velocidad de aproximación. Ahora podemos introducir el efecto de la velocidad de aproximación según Francis Hertzsche. Aplicamos la ecuación de la continuidad, donde nos indican, ¿se acuerdan? El caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces la velocidad será igual al caudal sobre el área, ¿no? Si despejamos esa pequeña ecuación, donde el área va a pasar a dividir. Entonces el caudal va a ser igual, el área va a ser la altura total por el ancho, ¿ya? Por el ancho que nos da. Entonces decimos, la velocidad va a ser igual al caudal. El caudal nos daban de dato 16.46 metros cúbicos por segundo, ¿no? Que ya lo hemos calculado, entonces se vuelve un dato para nosotros. ¿Ya? El área debería ser base por altura. Entonces la base, para nuestro caso, nos dicen que es de 6.2 metros de ancho. ¿Sí? Entonces esa va a ser nuestra base para nuestro canal. Y nuestra altura va a ser 2.10. ¿Ya? Esa va a ser nuestra altura. Esa va a ser entonces nuestra área para nuestro canal. Entonces decimos, haciendo cálculos, ustedes también lo verifican. Entonces la velocidad debería darnos 1.26 metros por segundo. Por lo tanto, hicimos la velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, debería darnos 0.08 metros. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos reemplazando esta velocidad que hemos calculado. 1.26 al cuadrado dividido entre 2 por 9.81, que nos da 0.08 metros.
Entonces, ahora, ¿cuál va a ser nuestra fórmula? El caudal, ¿se acuerdan que era igual a 11.35 haciendo todos estos cálculos, ¿no? Multiplicando 0.62 por 2/3 por la raíz de 2 veces la gravedad por la longitud, que es 6.2. Nos daba 11.35. Y en el otro componente nos daba 0.62 por la raíz de 2 veces la gravedad por la longitud. Por una altura menor nos daba 5.15. Esos dos valores los vamos a copiar, 11.35 y 5.11. La fórmula nos dice 1 más este valor, 1 más el valor de la velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, es decir, 0.08. 1 elevado a la 3 medios, ¿no? Y el otro elevado a la 1 medio, ¿ya? Para este caso ya no va a ser menos, ya va a ser más. Haciendo cálculos, el caudal nos va a quedar de resultado, o ustedes lo verifican, 18.05 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Ahora, si utilizamos otra fórmula, la fórmula de Francis, con los coeficientes de Herschel, tenemos lo siguiente. Dividimos la altura menor y la altura mayor. ¿Cuáles eran esas alturas? Teníamos de dato, ¿verdad? Y también estaba en el gráfico. 1.3 y 0.3. Ahí, entonces nos iremos por aquí. Lo dividimos esas dos alturas y nos debería haber dado 0.23, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que hallar este coeficiente, un coeficiente n, que según una tabla nos debería dar 0.977. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, los valores de n para ser usados con la siguiente ecuación. El caudal debería ser 1.84 por la longitud, por este coeficiente n, por la altura elevado a la 3 medios. Nos indican este valor, esta relación de alturas que habíamos sacado, nos ha dado 0.23. ¿Ya? Entonces, esto siempre me van a estimar con 2 decimales, ¿vale? Para poder utilizar esta tabla. Entonces, como me da 0.23, 0.2, por acá, más o menos hacemos un trabajo como lo veían en estadística. ¿Se acuerdan cuando utilizábamos la tabla de distribución normal? Utilizábamos una parte en la columna y una parte en la fila, una parte de ese valor. Entonces lo dividimos en 2 ese valor. 0.2 más 0.03 nos da 0.23. Con esos dos valores, fíjense, obtenemos el n. ¿Y el n cuánto había sido? 0.977. Entonces ya tenemos ese valor. Nuevamente reemplazamos 1.84 por la longitud. Ya sabemos que la longitud es 6.2 metros. Aquí directamente lo estamos multiplicando y viendo cuánto nos da ese valor, ¿no? Ese valor de 1.84 por 6.2 metros debería darnos 11.35. ¿Ya? Pero ustedes lo van a verificar, ¿eh? El valor de n es 0.977, lo que hemos visto por tablas. El valor de la altura. ¿Cuánto va a ser ahora esa altura? No es la misma altura que hemos utilizado en los anteriores cálculos, ¿ya? Va a ser este valor de esta altura, 1.3 más 0.8. 1.3 más 0.8 nos da de dato 1.38. ¿Vale? Entonces reemplazamos ese valor, 1.38. Todo elevado a la 3 medios. Entonces, aplicando esa fórmula, aplicando esa tabla de ese coeficiente n, obtenemos que el caudal es de
17.77 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Ahora, según la fórmula completa, según la primera fórmula que hemos visto, el caudal nos daba 16.46. Ese valor lo van a reemplazar por acá. Ese sí está fallando por aquí. Y el último valor, según la fórmula de Francis, que es 17.77. Haciendo un promedio, ¿ya?, de esos dos valores, nos da 17.91, ¿no?, que les va a variar, ¿ya? Aquí vamos a reemplazar este valor de 16.46. Si hacen un promedio de 16.46 y 16.77, ¿cuánto les da el valor por acá, el valor del caudal? ¿Cuánto les dará el promedio entre 16.46 y 16.77? $17.11. ¿Ya? 17.91. 11. Ya. Dejaremos entonces en 17.11. Listo. Con eso terminamos el ejercicio. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o consulta hasta ahí. Ingeniera, ¿podría volver a repetir un poco acerca del cálculo de la velocidad de aproximación? Muy bien, Gonzalo. Volvemos a repetir entonces la velocidad de aproximación. Ya. Primero teníamos los datos, ¿no? Hallábamos el caudal con esa fórmula. Bien, la velocidad de aproximación lo podemos calcular con la ecuación de continuidad. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? Que el caudal es igual a la velocidad por el área. De ahí despejamos la velocidad. Entonces la velocidad será el caudal dividido entre el área. Ese caudal dividido entre esta área, el área va a ser base por altura. Para que me entiendan mejor, se los voy a cambiar por acá. Es un canal rectangular. Entonces vamos a decir que va a ser base por altura. ¿Sí? Más o menos para que me entiendan mejor. Por una altura total, vamos a poner. Que no es la misma altura que está en el gráfico, que con una H mayúscula, ¿no? El caudal, que ya lo hemos calculado en la anterior diapositiva, 16.46 metros cúbicos por segundo. La base, que lo teníamos de dato al principio del ejercicio. Nos decían en un canal de 6.2 metros de ancho. Entonces, de 6.2 metros de ancho. Y no se olviden la altura total que estamos utilizando, que es de 2.10 metros. ¿Ya? Esa va a ser mi área, ¿no? 6.2 por 2.10. Haciendo cálculos, esta velocidad es 1.26 metros por segundo. De ahí calculamos este pequeño cálculo. La velocidad al cuadrado dividida entre 2 veces la gravedad. Reemplazamos 1.26 al cuadrado dividido entre 2, 9.81. Entonces, haciendo este cálculo debería darme 0.08. ¿Ya? ¿De dónde sacamos estos dos valores? Les decía, el caudal lo van a sacar de acá. 11.35 y 5.11. En vez de poner ahora la diferencia de estas dos alturas, vamos a poner 1 más este valor que acabamos de hallar, 0.08. Haciendo cálculos, y ahí tenemos otro caudal.
¿Ya? Entonces en sí tendríamos 1, 2, 3 caudales, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Hallar el promedio de los 3 caudales. ¿Ya? Yo he utilizado aquí el promedio de los 2 caudales, pero pueden calcular el promedio de los 3 caudales. ¿Tienen alguna duda más? Ingeniera, ¿pueden volver a explicar la parte de la tabla, por favor? Muy bien, te explico la parte de la tabla. Les decía, la parte de la tabla es como veíamos los cálculos que hacíamos en la distribución normal en la materia de estadística. ¿Bien? Nos daban un valor 0.24, por decirles. ¿Ya? Ese 0.24 lo teníamos que volver en 2 valores. Por ejemplo, aquí nuestra relación de alturas nos da un valor de 0.23. Lo vamos a desdoblar en 2. Lo vamos a desdoblar en 0.2 y en 0.03. Entonces, si lo desdoblamos en 0.2, ese 0.2 se va a ir a la columna. ¿Vale? Y ese otro valor, 0.03, se va a ir a la fila horizontal, a la horizontal que está por acá. Uniendo esos dos valores, este 0.2 y este 0.3, encontramos el valor de n. No siempre puede ser 0.2 o 0.23 el valor que nos dé de n. Puede ser que sea 0.56, por decirles. Entonces lo dividimos igual en 2 valores. Uno va a ser 0.5 y el otro va a ser 0.06. Entonces, si sumamos esos 2 valores, nos va a dar 0.56, que nos daba un valor de la relación de alturas, por si nos da ese valor. Si unimos esos 2 valores, fíjense, 0.05 con 0.06, el valor de n en este caso sería de 0.866. ¿Ya? Y lo van a desdoblar entonces en 2 valores este resultado que les di. ¿Bien? Lo desdoblan en un 0.2 más un 0.03. Si les da 0.56, les decía será 0.5 más 0.06. 0.45, 0.4 más 0.05. ¿Ya? Por eso les decía que el uso de la tabla es similar al que usábamos en la distribución normal en estadística. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda más hasta ahí? Ya. Nos iremos entonces con las preguntas, ¿ya? Antes de pasar a otro tema. Les hablaba de los tipos de aliviaderos. ¿Cuáles son los 2 grandes grupos en los que se dividen? ¿Cuáles eran? Aliviaderos de caída libre. Ya. Ese es un tipo de aliviadero, ¿eh? Pero además de eso habían, al principio habían 2 grandes grupos en los que se dividían los aliviaderos. Aliviaderos laterales y en laberinto, ingeniera. Ya, esos son un tipo de aliviadero. Controlados y no controlados. Eso, muy bien. Controlados y no controlados. Esos eran los tipos de aliviaderos o los 2 grandes grupos que veíamos. Los que ustedes me decían, ¿verdad? De caída libre, los de laberinto, los laterales. ¿Qué otros tipos de aliviaderos más hay? Además de esos. Aliviaderos de canal, de conducto, en túnel. ¿Ya?
¿Cuál es más? enterrados en sifón. Enterrados, ¿qué más? Y en sifón. Y en sifón. Muy bien. Esos eran todos los tipos de aliviaderos: en caída libre, en perfil en ojiva, laterales de laberinto, de canal abierto, de conducto, en túnel, enterrados y en sifón. ¿En qué consistían los aliviaderos de caída libre? ¿Qué me quieres montar? Que el agua cae libremente desde su coronación. Ya, muy bien. El agua cae libremente desde su coronación. ¿Qué más? ¿Qué más además de eso? Ese tipo de estructura no está indicada para una altura de caída grande porque se desarrollan grandes fuerzas de impacto que pueden afectar la estructura. Ya, muy bien. Entonces los aliviaderos de caída libre, les decía, ¿no? El agua cae libremente desde su coronación, es lo que nos decía su compañero. Es apropiado para presas de contrafuertes, de arco, de pequeño espesor, o en aquellas con el paramento de aguas abajo, casi vertical, ¿no? Algunas veces tienen un labio voladizo, les decía, para poder alejar del paramento los caudales de poca cuantía. Los vertederos de caída libre tienen ventilación suficiente en la superficie inferior de la lámina para evitar un chorro fluctuante. Además, también les decía que la resistencia y la erosión, ¿no?, del material del lecho del río, incluso cuando se trata de lechos rocosos, tiene poca influencia en las dimensiones del socavón y su efecto es retardar la formación de este. En presas de tierra de poca altura pueden emplearse este tipo de caída libre, ¿no? Este tipo de estructura, además les decía, no está indicada para una altura de caída grande o una cimentación débil, ¿ya? Porque se desarrollan grandes esfuerzos de impacto, ¿no?, que pueden ser absorbidos por la solera en el punto en el que el chorro choca con ella. ¿En qué consistirán ahora los aliviaderos con perfil que se ajustan a la lámina vertiente? La curva superior normalmente se adapta estrictamente al perfil inferior, Ya. en la cual se tendría, digamos, una lámina de agua aireada vertiendo sobre una pared delgada. Ya. Bien. ¿Qué más? La curva superior de coronación puede construirse más abierta o más cerrada que el perfil de la lámina de agua vertiente. Ya. Muy bien. Entonces los aliviaderos con perfil que se ajusta a la lámina vertiente, les decía, ¿no?, tiene un perfil en ojiva o en forma de S. Lo que nos decía su compañera, la curva superior normalmente se adapta estrictamente al perfil inferior, que tendría una lámina de agua aireada, ¿no?, vertiendo sobre una pared delgada. La corriente se adhiere de esta manera al perfil con el que se está en contacto, impidiéndose la formación
y una capa de aire entre ambos. Ahora, en el pie del aliviadero se dispone una contracurva que conduce al canal desaguado hasta la solera del cuenco amortiguador o hasta el canal de desagüe. Además, la curva superior de coronación puede construirse más abierta o más cerrada que el perfil de la lámina de agua vertiente, como nos indicaba su compañera. Ahí les mostraba un ejemplo de este tipo de aliviaderos. ¿En qué consisten ahora los aliviaderos laterales? ¿En qué consistirán los aliviaderos laterales? El diseño del canal lateral está relacionado exclusivamente con el comportamiento hidráulico. En el tramo de aguas arriba, con el canal de desagüe, y es más o menos independientemente del resto de los distintos componentes del aliviadero. Una de las características de desagüe del canal lateral son análogas a las que los vertederos ordinarios y dependen del perfil escogido para su coronación. Ya muy bien. ¿Qué más? En este caso, las características del caudal, son controlados por una restricción del canal aguas abajo. Esta restricción puede consistir en un punto en régimen crítico en el canal, en un orificio de control, en un conducto o túnel de carga. Ya, está muy bien. Justamente entonces les decía que los aliviaderos laterales están situados en posición paralela o casi paralela al eje de la parte superior del canal de desagüe, ¿no? El diseño de este canal está relacionado exclusivamente con el comportamiento hidráulico en el tramo de aguas arriba del canal de desagüe y es más o menos independiente del resto de los distintos componentes del aliviadero. El caudal de este canal, es decir, puede ir directamente a un canal abierto, una conducción cerrada o un túnel inclinado, es decir. Además que las características del desagüe del canal lateral son análogas a las de los vertederos ordinarios y dependen del perfil escogido para su coronación, ¿no?, que nos indicaba su compañero. En este caso, las características del caudal son controlados por una restricción del canal a aguas abajo. ¿Ya? Y ahí les mostraba ejemplos de este tipo de aliviadero. ¿En qué consistirán ahora los aliviaderos en laberinto? ¿En qué consisten los aliviaderos en laberinto? Los aliviaderos en laberinto, se podría decir que hay una idea detrás de los aliviaderos en laberinto, es decir, es añadir longitud de coronación a una anchura dada de aliviadero. ¿Para qué? Para necesitar menos altura de la lámina vertiente. Para un caudal de vertido determinado. También se podría decir que el incremento en la longitud del aliviadero por la configuración en laberinto permite el paso de mayor caudal con menos altura de la lámina de agua. Los laberintos son particularmente adecuados para su uso en una presa como aliviadero principal o secundario. Muy bien, Jimena, ¿no? Justamente entonces en esto consisten los aliviaderos en laberinto, que es añadir una longitud de coronación a una anchura dada de aliviadero.
para necesitar menos altura de la lámina vertiente. Ahora, la longitud adicional de consideración de coronación se consigue haciendo el vertedero con series de formas trapezoidales o triangulares a lo largo del aliviadero. Estos tienen muchas ventajas y aplicaciones. Pueden ser utilizados en cualquier lugar en donde no se necesite o se necesite un elemento de desagüe que dependa de las condiciones del lugar. ¿Ya? Y ahí les mostraba también, ¿no?, ejemplos, los 4 tipos que tenemos de los aliviaderos en laberinto y un ejemplo de este tipo de aliviaderos. Nos iremos ahora sí avanzando, seguiremos avanzando en los aliviaderos, ¿ya? Seguiremos con la forma de los vertederos ajustados a la lámina vertiente. Fíjense que la forma de la coronación, ¿no?, que da lugar a los caudales óptimos es aquella que más se aproxima a la forma que adopta la parte inferior de una lámina en caída libre por un vertedero, en pared delgada. La forma de este perfil depende de la carga existente, de la inclinación del paramento, aguas arriba del vertedero y de la altura del mismo sobre la solera del ¿no? Estos nombres son de control por lo tanto, un aliviadero que tenga un canal de descarga sin embargo, este nombre se suele utilizar cuando el elemento de control se sitúa perpendicularmente o casi el aliviadero con rápida ha sido utilizado con más frecuencia en presas de tierra que en otro tipo. Los factores que influyen en la elección de un aliviadero con rápida son la similitud, ¿no?, son la similitud o la simplicidad del diseño y su construcción, su adaptabilidad a casi todos los tipos de cimentación y el ahorro global que se consigue con el uso
de grandes cantidades de la excavación del aliviadero en los estribos. Normalmente consisten en un canal de entrada, una estructura de control, un canal de descarga, una estructura final y un canal de salida. La forma más simple de este aliviadero tiene eje recto y anchura uniforme. Sin embargo, este tipo de aliviadero se suele utilizar cuando el elemento de control se sitúa perpendicularmente, ¿no?, o casi perpendicularmente al eje de un canal abierto. Y cuando las líneas de corriente antes y después del elemento de control son paralelas al eje del canal, ¿ya? Entonces nos dicen, ¿no?, que el aliviadero con rápida ha sido utilizado con más frecuencia en las presas de tierra que en otro tipo de presas. Los factores que influyen en la elección de un aliviadero con rápida son la simplicidad del diseño, ¿no?, y su construcción, su adaptabilidad, casi todos los tipos de cimentación y el ahorro global que se consigue con el uso de grandes cantidades en la excavación del aliviadero en los estribos. Normalmente nos indican consisten en un canal de entrada, una estructura de control, un canal de descarga, una estructura final, un canal de salida. Entonces la forma más simple de este aliviadero tiene un eje recto, una anchura uniforme. Sin embargo, este tipo de aliviadero se suele utilizar cuando el elemento de control se sitúa perpendicularmente o casi perpendicularmente al eje de un canal abierto. Y cuando las líneas de corriente antes y después del elemento de control son paralelas al eje del canal. Además, el perfil de estos aliviaderos suele estar influenciado, ¿no?, por la topografía y las condiciones del terreno donde se cimiente. La estructura de control se suele situar alineada aguas arriba del centro de la presa. Normalmente la parte superior del canal de descarga se realiza con una pendiente mínima a lo largo de la colina hasta que alcanza el aire libre para minimizar la excavación. Ahora, el caudal antes del labio del aliviadero suele estar en régimen subcrítico y en supercrítico una vez que supera el control. El caudal se suele mantener en el aliviadero en régimen supercrítico de forma constante, con aceleraciones hasta que se alcanza la estructura, ¿ya? Entonces, el perfil de estos aliviaderos están influenciados por la topografía y las condiciones del terreno donde se cimienta. La estructura de control se suele situar alineada, ¿no?, aguas arriba del centro de la presa, y normalmente la parte superior del canal de descarga se realiza con una pendiente mínima a lo largo de la colina hasta que alcance el aire libre para minimizar la excavación. Ahora, el caudal antes del labio del aliviadero suele estar en régimen subcrítico y supercrítico una vez que supera el control. El caudal se suele mantener en el aliviadero en régimen supercrítico de forma constante con aceleraciones hasta que se alcanza la estructura, ¿ya? Ahí podemos ver un ejemplo de un tipo rápido disipador, ¿no? Por acá entra el flujo de agua, por acá tenemos los tacos, ¿ya?, los tacos del aliviadero. Otro tipo de aliviaderos son los aliviaderos dentados, ¿no?, que se utilizan en donde el agua debe de ser bajada de un nivel a otro.
y donde no se recomienda un cuenco amortiguador. El dentado del aliviadero obstruye parcialmente el caudal, disipando, ¿ya?, la energía a medida que el agua baja, ¿no?, baja por el vertedero, obteniéndose unas velocidades relativamente bajas al final del mismo. Ahora, el aliviadero se suele construir con una pendiente 2:1 o menor, ¿no?, extendiéndole, ¿ya?, debajo de la salida de la solera del canal. Los aliviaderos con pendiente superior a 2:1 deben ser verificados en modelo reducido y comprobar su estabilidad estructural, ¿no? El punto más bajo, fíjense, del aliviadero debe ser construido suficientemente lejos de la solera del canal para evitar su degradación por erosión, ¿ya? Entonces, los aliviaderos dentados se utilizan, ¿no?, donde el agua debe ser bajada de un nivel a otro, y donde no se recomienda un cuenco amortiguador. Estos aliviaderos obstruyen parcialmente el caudal, disipando la energía a medida que el agua baja por el vertedero, obteniéndose unas velocidades relativamente bajas al final del mismo. El aliviadero se suele construir con una pendiente 2:1 o menor, extendiéndole debajo de la salida de la solera del canal, ¿ya? Los aliviaderos con pendiente superior a 2:1 deben ser verificados en modelo reducido y comprobar su estabilidad estructural, ¿no? El punto más bajo del aliviadero debe ser construido suficientemente lejos de la solera del canal para evitar su degradación por erosión. Además, las capacidades de diseño de estos aliviaderos han variado desde menos de 0.9 a más de 7.4 metros cúbicos por segundo por metro de ancho. Su procedimiento de diseño hidráulico típico para este tipo de aliviadero es lo siguiente. La anchura de los dientes y espacios deben ser iguales, preferiblemente unos 1.5 de la altura y no menores de la altura. El espacio entre las filas de dientes deben ser h, o la altura dividido por la pendiente, estando la pendiente dada en forma decimal. Por ejemplo, una pendiente 2:1 hace el espaciado igual a 2 veces la altura, paralelo a la solera del aliviadero, ¿no? Entonces nos indican ya que las capacidades de diseño del aliviadero han variado, ¿no?, desde menos de 0.9 hasta 7.4 metros cúbicos por segundo y por metro de ancho. ¿Cuál es su procedimiento de diseño? Nos indican que la anchura de los dientes y espacios deben ser iguales, preferiblemente unos 1.5 de la altura y no menores a esa altura. El espacio entre las filas de dientes deben ser la altura dividido por la pendiente, estando la pendiente dada en forma decimal. Por ejemplo, una pendiente de 2:1 hace que el espaciado deba ser 2 veces la altura, paralelo a la solera del aliviadero. Ahora, para lograr la velocidad uniforme, la velocidad 1, deseada a la entrada, se utiliza un elemento vertical. Este elemento depende de la instalación, ¿no? Una curva de radio pequeño provocaría una sobreelevación del agua a lo largo del aliviadero, ¿ya? Debemos determinar también el caudal de vertido máximo esperado. Además, debemos determinar el vertido unitario, ¿no?, que va a ser Q será igual al caudal dividido entre la anchura del aliviadero.
Ahora, la anchura del aliviadero depende de la anchura del canal aguas arriba, de la del canal aguas abajo, los costos, la topografía, la frecuencia de vertido, además del vertido máximo. ¿Ya? Entonces, para lograr una velocidad uniforme, se utiliza un elemento vertical. Este elemento depende de la instalación, ¿no? Una curva de radio pequeño provocaría una sobreelevación del agua a lo largo del aliviadero. Para eso debemos determinar el caudal de vertido máximo esperado, U, determinar el vertido unitario, que será ese caudal, entre la anchura del aliviadero. La anchura del aliviadero depende de la anchura del canal aguas arriba. De la del canal aguas abajo, los costos, la topografía, la frecuencia de vertido y además del vertido máximo. ¿Ya? Ahí nos vamos a quedar por hoy día. Iremos en la parte teórica, ¿no? Iremos a su proyecto, cómo van a hacer su informe y sus cálculos. También vamos a ver un repaso. ¿Ya? Les decía, primero vamos a empezar por el objetivo, que ustedes lo van a poner, ¿no? Por ejemplo, diseñar una estructura de retención y regulación de aguas, como ser una presa de tierra para optimizar el uso de sus aguas. Ese es un ejemplo. Les hago recuerdo, y esto ya lo van a ir viendo, porque en su siguiente proyecto ya les voy a pedir con normas. Y ustedes verán qué normas van a usar. Pueden usar las normas APA, las normas Vancouver, entre otras, ¿no? Pero un objetivo siempre empieza con un verbo, ¿no? Un verbo que termina en ar, ir, ¿no? Por ejemplo, diseñar, analizar, conocer, identificar, entre otros. Ese es un objetivo, ¿no? En la introducción, ahí ya pueden ver, pueden poner todo lo que son las presas de tierra, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que las presas son estructuras cuya razón de ser se funda en la condición de que el agua que retienen se utiliza con dos finalidades alternativas o simultáneas: elevar su nivel para poder conducirla, formar un depósito que retenga los excedentes hídricos para poder compensar luego los periodos de escasez o para amortiguar las crecidas, ¿no? Y ahí van explicando otras características de las represas. Las partes de una represa, que igual lo hemos visto, ¿no? Un sistema de presa-embalse ya presenta los siguientes elementos en su constitución: el embalse, el vaso, la cerrada y la presa en sí. Por eso les decía que presa y represa son lo mismo, pero presa y embalse no son lo mismo, ¿no? También en la presa se distinguen los siguientes elementos: los paramentos, la coronación, los estribos, fíjense, la cimentación, el aliviadero que estamos viendo, las tomas, la descarga de fondo, las esclusas, la escalera de peces, ¿se acuerdan? Digamos, para que no evitemos el tránsito de las especies que viven por ahí, ¿no? En el río. Y les muestro, por ejemplo, la presa del río Manavgat en Turquía. Y ahí vemos sus partes. Aquí está el estribo, la presa en sí, la cimentación, la cerrada, el embalse, el paramento, la coronación, ¿no? Los tipos de presas. Ahí está. Aquí tenemos varios tipos de presas. Entre los principales están los siguientes: en hormigón, de gravedad, de arco gravedad. En los de gravedad, las macizas, las aligeradas. En los de arco, los que tienen curvatura horizontal, doble curvatura. De materiales sueltos que estamos viendo, las presas de tierra que estamos analizando, ¿ok? Las homogéneas, las heterogéneas y las que tenían una pantalla. En este caso nos dicen las homogéneas y las zonificadas. Además tenemos las de escollera, otro tipo de presas de materiales sueltos.
según la función nos indica. Tenemos las presas de derivación, denominadas también azudes. Ahí tenemos un gráfico que nos muestra este tipo de presas, ¿no? Tenemos el embalse aguas arriba, la presa en sí, las obras de toma, la tubería, la chimenea de equilibrio, el canal de fuga, el nivel aguas arriba, la presa, la chimenea de equilibrio, ¿no? La tubería, obras de toma, la casa de máquinas, el nivel de aguas abajo, las presas de embalse. Ahí podemos ver el esquema de los niveles en una presa de embalse. Tenemos el nivel máximo de aguas, nivel máximo del embalse, nivel mínimo de operación, la captación, el depósito de sedimentos, el fondo del cauce, la corona de la presa y la cresta del vertedero. Ahora, según los materiales empleados en la construcción, ¿se acuerdan? Tenemos las presas de concreto o de hormigón, que se clasifican en las presas de gravedad, de arco, de contrafuertes o las combinaciones de estos tipos. Las presas de gravedad de concreto, que veíamos igual su concepto, ¿no? Ahí pueden ampliarlo ustedes. Tenemos una presa de gravedad en los gráficos. Las presas de arco, ¿no? Igualmente tenemos ahí un gráfico que nos muestra qué eran las presas de arco. Las presas de contrafuertes, ¿no? Igualmente aquí podemos ver cómo son las presas de contrafuertes, ¿no? Igualmente ustedes lo van a investigar, lo van a complementar a lo que tienen en sus diapositivas, ¿ya? Las presas de materiales sueltos, ¿no? Lo que les decía, las homogéneas, las heterogéneas, las presas de tierra, las de enrocado y las de tierra enrocado, además de las de escollera y las con pantalla. Las presas de tierra que estamos analizando. Una presa homogénea con dren de pata, ¿no? Una presa de enrocado con núcleo impermeable. Las presas de sección homogénea, igualmente, van investigando qué consisten estas presas homogéneas. Tenemos la protección con enrocado, la berma, protección con grama, el drenaje, ¿no? Aquí tenemos la evolución de la sección homogénea. La sección simple, con drenaje horizontal, con drenaje al pie, con drenaje vertical. Las presas zonificadas con núcleo ancho. Ahí tenemos el enrocado, el filtro, nuevamente el enrocado, el núcleo, el filtro, el dentellón, ¿no? O el cut-off. Las presas unificadas con núcleo delgado. Ahí igual tenemos nuevamente el enrocado, el filtro, núcleo y sus taludes. Con núcleo inclinado, el enrocado, el núcleo, fíjense, por eso es núcleo inclinado, el filtro, nuevamente el enrocado. Las presas con manto impermeable. Por acá está el manto, el enrocado y el material de apoyo. Los rellenos hidráulicos. Las presas en enrocado. Desde toda esta parte es teórica, solamente lo tienen que investigar. También tenemos las presas según cómo permitan el paso del agua. Las presas de sección sorda, las presas de sección vertedora, las presas de sección mixta. Aquí tenemos la vertedora móvil, la vertedera fija y la presa sorda. A eso se refiere. Según la relación de esbeltez, las presas flexibles, ¿no? Las presas de concreto de gravedad, de arco gravedad, de arco puro. Y estos son algunos ejemplos de la relación de esbeltez para presas construidas en el mundo.
¿no? Por ejemplo, la de Hoover. La altura 221 metros, el ancho 201 metros, ¿no? Y la relación de esbeltez 0.9. Según la altura de presión creada por la presa, tenemos las presas altas, las presas intermedias, las presas bajas, según el tipo de fundación, sobre fundación rocosa, no rocosa, según la disposición en planta de la presa, ¿no? Aquí tenemos unos gráficos. Las presas filtrantes, que pueden ser de concreto, pueden ser compuestas. Aquí tenemos una presa filtrante alpina, vista desde aguas abajo. Fíjense, tenemos los dos gráficos. Las presas combinadas, ¿no? Que pueden utilizar uno o más de los tipos de las presas anteriores mencionadas, ¿no? Como es el caso de la represa de Itaipú. La represa de 7.700 metros, que está hecha de concreto, roca y tierra. Es una presa combinada. Es una hidroeléctrica. La evaluación previa que debemos hacer antes de considerar los problemas de diseño, ¿no? Ya, y hasta ahí lo vamos a ver. Vamos a seguir viendo el día martes cómo tienen que hacer su informe. Sus cálculos, vamos a recordar que deberían hacer en sus cálculos, ¿no? No sé si tienen alguna duda, consulta. Hasta ahí. Ya. Entonces, como no hay duda, les dejo un ejercicio para los que quieran resolverlo, ¿ya? Este mismo ejercicio, que lo veíamos en clases, solo que vamos a hacer variar el ancho. Un ancho en este caso que sea de 7.3 metros. Esta altura igual lo haremos variar. Sí, que sea 1.5 y este que sea 0.5. ¿Ya? Lo demás se mantiene. Entonces este que sea de un largo de 0.3 o de 7.3, un ancho. Estas dos alturas, 1.5, 0.5. Entonces, todo lo mismo, todas las alturas, lo demás lo mismo, solo que esto va a variar. La longitud va a ser de 7.3, una altura mayor de 1.5, una altura menor de 0.5. Que tienen que calcular el caudal, ¿no? Por los distintos métodos que habíamos visto. Al final, hayan su promedio. Ya los que quieran, los que puedan, lo realizan el ejercicio. Y si no, no hay problema también, ¿no? Entonces no se olviden, vayan haciendo sus proyectos, vayan investigando, vayan haciendo sus cálculos, recuerden, vayan revisando sus diapositivas como hemos hecho los cálculos y vayan preparándose, ¿eh? Vayan preparando su proyecto, ¿ya? No sé si hay alguna duda o consulta hasta ahí. Ya, entonces con eso nos veríamos el día martes. Hasta luego, chicos, se cuidan. Hasta luego, Inge. Luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.